Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles además que hemos invitado al licenciado Jesús Muñoz de Cote Sampieri, quien es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, que es Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Servicios y Turismo. Servicios y Turismo de Veracruz. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Cristóbal Colón. Es un joven emprendedor entusiasta, tiene apenas 37 años y ha hecho tan buen papel al frente de la responsabilidad que le confirió la Cámara de Comercio que pues empezó en el año 2016, fue electo por un año, lleva 2 reelecciones, quiere decir que ha hecho un papel bastante satisfactorio, bastante bueno, que ha merecido o se ha ganado con ello el que los agremiados, los socios de la Cámara, lo hayan ya reelegido en 2 ocasiones. Le damos la bienvenida, no sin antes agradecerte que hayas hecho un espacio en tu agenda para venir a acompañarnos. Gracias a usted, ingeniero, siempre es un gusto compartir este espacio con usted. Muchas gracias. Y entrando en materia, platícanos, por favor, ¿cómo viste el año 2018? ¿Cómo cierra? ¿Qué retos tuvieron? ¿Qué retos vencieron? ¿Qué retos dejaron pendientes? ¿Qué preocupaciones trajo el 2018? Bien, pues fue un año con diversas aristas, diversos puntos de vista que podemos resaltar, resumir ya prácticamente en este inicio de un nuevo año. Un año 2018 que considero inició con mucha incertidumbre, todo lo que se estaba viviendo con la situación de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, todos los planes, todos los proyectos que él tenía, que muchos de ellos iban, digamos, parecían en contra o con una cargado bloqueo hacia el país, lo que estaba generando mucha incertidumbre. Teníamos el tema del Tratado de Libre Comercio, que por momentos parecía que se iba a caer, y todo eso nos tenía con mucha incertidumbre, sin saber qué podría pasar. Incluso ya se estaban anunciando aranceles a productos como el acero, que de alguna forma iban a afectar los precios de los productos que se consumen, dado que, bueno, pues el acero es un producto básico para tanto los insumos de los productos como para los procesos de fabricación. Entonces se veía un panorama muy complicado para el país. Afortunadamente, conforme fueron pasando las semanas, los meses, pues se fueron diluyendo, digamos, todas estas incertidumbres, se fue aclarando el panorama. Vimos mucho de las cosas que planeaba Donald Trump en Estados Unidos, pues no se llegaron a concretar, como por ejemplo el muro, del cual se ha hablado mucho y hasta ahorita pues creo que no hay ni una sola piedra del muro que él planteaba. Finalmente se pudo concretar el Tratado de Libre Comercio, lo que también de alguna forma trajo tranquilidad a los mercados, en el sentido de que, bueno, pues todas las ventajas o beneficios que tiene este tratado pues iban a continuar o han estado continuando, lo que pues logró tranquilizar los mercados internacionales, que finalmente pues bueno, se permean hacia los mercados locales. Aquí en el puerto, en la zona conurbada, yo considero que fue o estaba siendo, digamos, un año bueno. Lo vimos principalmente, todos sabemos que tenemos una orientación turística, una orientación hacia el turismo. Entonces los periodos vacacionales pues son muy importantes fortalecerlos, y considero que así lo vimos en los periodos como fue Carnaval, como fue Semana Santa, como fue verano. Vimos repuntes importantes, crecimiento, mayor presencia de turistas, mayor derrama económica en las plazas comerciales, en el centro histórico, en los hoteles, restaurantes. Tuvimos un evento que nos sorprendió a todos, como fue el Festival Velas Veracruz, un evento extraordinario que no es un evento constante, creo que había sido 4 años antes cuando lo habíamos tenido, donde hubo una suma de voluntades, de esfuerzos para poder llevarlo a cabo, para poder promocionarlo correctamente, lo que nos dejó finalmente una derrama sorprendente, una ocupación hotelera sorprendente, que finalmente quisiéramos tener más eventos
con mayor constancia aquí en la zona conurbana, pero bueno, al menos esto nos dejó mucho aprendizaje, nos dejó una muestra de cómo se deben hacer los eventos, cómo se deben promocionar, cómo se deben organizar, y esperando que bueno, pues con esto en próximos años se puedan tener eventos similares. Pero finalmente todos estos eventos dejaron una derrama importante en la zona conurbada. Tuvimos también, o bueno, al menos no se ha frenado el desarrollo del puerto, que bueno, si bien todavía no está en funciones al 100% ya con la entrada de los barcos, pues ha continuado el proceso de construcción, lo que también vislumbra un panorama muy positivo para aquí, para la zona conurbada. Pero sí hemos sido muy claros, y usted lo sabe perfectamente, algo que nos ha golpeado mucho a nuestro sector ha sido el tema de la energía eléctrica. Ese es un tema con el que hemos venido luchando desde hace varias semanas, haciendo posicionamientos fuertes, porque es mucha la afectación que se está teniendo, está rompiendo con todos los presupuestos financieros que las empresas puedan tener. Todos de alguna forma, los que somos empresarios, planeamos nuestro año, nuestros gastos a lo largo del año, y cuando tienes disparos, digamos, en un gasto como es la energía eléctrica, que además es básico, no puedes prescindir de él, y sobre todo si tomamos en cuenta que estamos en una zona conurbada con mucho calor, con mucha humedad, pues es muy elevado el gasto que tenemos en energía eléctrica, y si todavía lo aumentas al más de 100%, como en muchos casos estuvimos viendo, pues son muchas las afectaciones a los bolsillos de las empresas, a su situación financiera, que bueno, ha generado nuevamente incertidumbre. De entrada ha recortado los presupuestos para crecer, para abrir mayores sucursales, para comprar nuevas maquinarias, para crear nuevas fuentes de empleos, y además ha hecho que bueno, pues las empresas y los inversionistas que en un momento dado decidan crecer, hacer crecer los negocios, en un momento dado también traerlos aquí al estado, a la ciudad de Veracruz, pues están tomando sus reservas porque no saben cómo van a ser estos comportamientos. En caso de que estas tarifas sigan incrementando, pues obviamente no cualquier empresa va a poder sostenerlo. Entonces yo creo que eso es lo que nos tiene con más incertidumbre, saber qué va a pasar con este tema. Se han anunciado de parte del gobierno inclusive ya algunas reducciones, se anunció para el mes de diciembre, ahora para el enero ya anunciaron un incremento, aunque mínimo, del 0.45 me parece, pero no deja de ser un incremento, que todo esto nos está nuevamente dejando mucha incertidumbre para este arranque de año. Y sin dejar de lado pues la situación del cambio de gobierno, que bueno, pues con sus complejidades, temas ya muy comentados, todas las posturas del nuevo gobierno, del nuevo presidente, que en muchas ocasiones no han sido o no hemos considerado acordes con lo que necesita nuestro sector, pero bueno, finalmente ya están en el poder y nosotros estamos en la voluntad de aportar, de plantear lo que nosotros consideremos necesario para hacer crecer nuestro sector, para reconocer lo que se está haciendo bien, pero a su vez para señalar, criticar y levantar la voz ante lo que creamos que esté afectando el desarrollo económico. No deja de ser interesante tu visión sobre las cosas, nada más que faltó tal vez considerar un ingrediente que también generó mucho ruido, que fue el proceso electoral que vivimos. Un proceso electoral donde más que propuestas hubo descalificaciones, la sociedad se polarizó, unos apoyaban a uno, otros a otro candidato, etcétera, y esto que pudo haberse justificado de alguna manera con las reservas del caso en el proceso electoral, pues parece que siguió y continúa todavía con una especie de radicalización del discurso en algunos casos, que por un lado dicen llamamos a la conciliación, llamamos pues al buen entendimiento, pero inmediatamente después descalifican a quienes piensan diferente, y creo que esto poco abona a lograr la tranquilidad, la certidumbre que se requiere para generar un campo propicio para la inversión. Sin inversión no hay empleos productivos, eso hay que entenderlo, es elemental. Yo creo que cualquier estudiante de primer año de economía lo entiende. La única que genera empleos productivos es la inversión privada. Si la inversión privada recibe críticas, no tiene certidumbre jurídica, hay inseguridad, hay pues una serie de pugnas en la sociedad o en la comunidad donde piensan establecerse,
hay muchos delitos que se cometen, pues simplemente la inversión huye y busca lugares más propicios. Entonces se trata de, ya estamos entrando en materia de lo que vamos a platicar sobre el 2019, se trata de que las autoridades, sobre todo las nuevas autoridades, entiendan que la época de elecciones ya pasó. Ahora tienen que gobernar para todos, sin distingos. Y sobre todo quienes han llegado ahora, que fueron durante muchos años críticos, opositores, algunas veces con razón, otras sin ella, pues ahora que están en el gobierno deben de entender que en reciprocidad y en ánimo de mantener la cordialidad y la cordura se requiere pues también escuchar la crítica. Yo entiendo que hay crítica malsana, crítica malintencionada, esa pues a lo mejor no hay que hacerle caso, pero hay una crítica propositiva de quienes en un momento dado pueden resultar afectados con las decisiones, y es importante escucharlo, porque en la medida que un gobernante, que una autoridad, que un político escuche la crítica, me parece, y eso está comprobado, que va a haber mejores decisiones, va a haber menos errores, va el país a crecer, y si el país crece, pues el comercio, la industria, la construcción, el mismo gobierno va a tener mayores ingresos. Al haber mayor crecimiento, pues se generan más impuestos, va a haber más empleo. Creo que todos vamos a ser beneficiados. Sí, sí, así es, se tiene que ver hacia nuestro sector, no es que lo defendamos nada más porque ahí estamos, porque somos parte, sino porque creemos, y como usted bien lo dice, que si nuestro sector crece, nuestro país se desarrolla, si las empresas crecen, se generan más empleos, se pagan más impuestos, que finalmente se destinan a más servicios, a más seguridad, a más calles, a más carreteras, y finalmente pues el gobierno acaba viéndose beneficiado en ese sentido, pero muchas veces se toman decisiones ajenas, se toman decisiones sin consultarnos, y es ahí donde existen o donde empiezan estos roces o estos rompimientos con nuestro sector, que es donde nosotros tenemos que levantar la voz. Y sí, efectivamente, pues este gobierno pareciera que se acostumbró 18 años a estar en campaña, que ya cuando está en el poder, pues le cuesta trabajo cambiarse de cachucha y decir, bueno, ahora soy el presidente, Así o es. ahora soy el gobernador. Sí, tengo que gobernar para todos, tengo que escucharlos a todos y tengo que tomar las decisiones en beneficio de todos, no nada más de un solo sector. Entonces, Ni siquiera del sector que votó por él, por ellos, sino de toda la comunidad. Finalmente los que pagamos impuestos somos todos. Así es, claro. Y todos como mexicanos tenemos derecho a aspirar a un progreso material, a un progreso pues no solamente material, sino inclusive en cuanto a tranquilidad, en cuanto a paz, en cuanto a Estado de Derecho, en cuanto a certidumbre jurídica, para poder trabajar con tranquilidad. Cuando hay tranquilidad, los pueblos se desarrollan prácticamente con muy poca intervención del gobierno. Sí, nosotros lo dijimos muchas veces en campaña, nosotros veíamos muchas propuestas, por decir el término, el concepto, populistas, y este populismo muchas veces es, como decirlo, poco aterrizable, ¿no? Es difícil que se concrete porque pues, son cosas que necesitan dinero. Si tú quieres ayudar a las personas y darles dinero, pues ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿No? Entonces, tiene que salir de los que sí trabajamos, exactamente, de los que pagamos impuestos. Entonces es insostenible a un mediano o largo plazo, y finalmente ya cuando llegan al poder y se dan cuenta de ello, pues ya es donde empiezan a ver cómo componen, digamos, todas estas medidas que en su momento plantearon, y pues creo que ahí es donde estamos ahora, en esta dinámica de incertidumbre de entre qué va a pasar, qué no va a pasar, y bueno, pues así seguramente estaremos algunos meses, quizás 1 o 2 años, en la mediación de todas estas medidas que se plantearon en un momento y que finalmente pues no se estarán llevando a cabo. Vamos a ir a una pausa, claro, y regresamos. Claro. Continuamos en su programa Líderes de Opinión y estamos platicando con el licenciado Jesús Muñoz de Cote y Sampieri, quien es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Así es. Un poquito largo, pero bueno, así es, ese es el nombre oficial. Sí. Hablaba hace un momento sobre las propuestas de campaña que muchas veces son imposibles de cumplir, pero
a lo mejor en el corto plazo da resultados porque genera muchos votos. Sí, sí, sí. El que le digan a alguien que le van a dar dinero al abuelito, pues genera simpatía de la familia, porque dice, bueno, ahora el abuelito va a tener sus propios ingresos, ya no voy a tener que sostenerlo yo al 100%. El que digan que le van a dar ahora pensiones a todos los que están de alguna o que sufren de alguna discapacidad, pues también genera interés, pero aquí la pregunta es de dónde va a salir el dinero. Y yo creo que eso genera una situación difícil. Mira, no sé cómo la veas, pero yo he observado en otros países cuando hay una persona que tiene alguna discapacidad, a lo mejor la educación que tienen es diferente. Aquí si alguien tiene una discapacidad lamentable, por cierto, pero por ejemplo alguien no puede andar, tiene dos opciones: buscar alguna forma de superarse y encontrar un empleo donde pueda ejercer un trabajo con dignidad y además tener un ingreso. Otra es vivir de la ayuda de la familia y otra es irse a parar una esquina a pedir limosna. Cuando a lo mejor hay posibilidades de que esa persona se desarrolle, aún con las limitaciones físicas que tiene, pero bueno, hay trabajos que se pueden hacer desde una computadora y si a alguien por la demanda le faltó una pierna, pues lo puede hacer. En otros países las personas, y probablemente eso tenga que ver con la educación que reciben, las personas que sufren de alguna discapacidad se crecen ante el problema, lo consideran un reto y en una situación verdaderamente admirable. Aquí también en México hay casos, hay que reconocerlo, pero a lo mejor no son tan numerosos como los que vemos en otros países más avanzados, donde esas personas encuentran la manera de superar esa adversidad y destacan de manera extraordinaria en el deporte. Claro. En el deporte hay por ahí un atleta que le faltaban las piernas y se puso unas, bueno, no sé cómo se llame desde el punto de vista técnico, pero se puso algunos miembros artificiales y se volvió campeón de carreras. Sí. Entonces, creo que son visiones diferentes y en este sentido el asistencialismo que de alguna manera se promueve en esta nueva administración, creo que poco va a ayudar a que las personas se superen, porque el recibir ya un recurso es pues depender de la dádiva, depender de la voluntad del político y desde luego comprometer el voto. Yo creo que para las personas que no tienen empleo, a lo mejor debió haberse, en mi opinión, generado o diseñado, mejor dicho, algún mecanismo donde en lugar de que el gobierno pague, podría ser a lo mejor que el gobierno le dijera a los patrones: mira, todos los de nuevo ingreso durante un año, el seguro social, el impuesto a la nómina, el impuesto que generen, de todos estos nuevos, yo lo absorbo. Y entonces se podía haber ayudado al doble o al triple de personas. Pero en ese sentido, como los que proponen esas cosas son personas que han vivido siempre de la grilla, siempre de la política, nunca han estado en un cargo donde produzcan algo, pues no tienen la visión necesaria para poder implementar a lo mejor programas que usen los recursos de manera más provechosa, por llamarle de alguna manera. Y ellos resuelven a lo mejor con la mejor voluntad, con la mejor intención, resuelven o pretenden resolver problemas de años regalando dinero que le tienen que quitar primero a los que producimos, a los que pagamos impuestos, porque no van a dar un solo centavo de su bolsillo. Va a ser dinero de nuestros impuestos, dinero que ya no va a ir para carreteras, dinero que ya no va a ir para infraestructura, dinero que ya no va a ir para plantas de tratamiento, para drenaje, que es para lo que pagamos impuestos, para que ya no haya baches en las carreteras. Hace unos días fui a dejar a mi hijo al aeropuerto, lo fui a recoger, mejor dicho,
caí no sé en cuántos baches de ida y no sé cuántos de regreso, y lo malo que era de noche, entonces el problema era que que no se ve. Claro. Y luego, para acabar de volar en la cabeza, el puente de ahí de la Cabeza Olmeca, todo apagado. O sea, no hay recursos, y si el recurso lo usan ahora para pagar pensiones a quienes nunca cotizaron el Seguro Social, para pagar ahora, para regalar dinero, pues yo no sé qué va a pasar con la infraestructura. Sí, desafortunadamente, y no quisiera generalizar porque creo que hay muchos políticos buenos, políticos que han hecho mucho por sus ciudades, por las personas a las que representan. Creo que sí, en términos generales, el político piensa en su beneficio propio, el beneficio de su partido, y pues sabemos que ello se ve beneficiado principalmente por votos, y para tener votos pues buscas todos estos programas asistencialistas que van ajenos a lo que nosotros consideramos necesario para el desarrollo económico. Es importante buscar la forma de integrar a todas las personas a las cadenas productivas, al trabajo, a las empresas. Se habla mucho de que no hay empleo. Yo creo que hay mucho empleo. Yo que estoy en el sector, soy en el sector comercio, es mi negocio, el negocio de la familia de muchos años. Hay muchas ofertas de empleo, si bien no son las que con los mejores sueldos, pero sí es una forma de empezar a trabajar, de hacer una carrera, aprender, y lo más importante, pues, todos los que somos empresarios valoramos a los buenos trabajadores, que cuando veamos que alguien está trabajando bien, pues vamos a buscar la forma de hacerlo crecer dentro de la y además de retenerlo. ¿Cómo para vas a retener? Con buen trato, con un mejor sueldo, con prestaciones. Exactamente. Pero desafortunadamente lo que vemos en la realidad es que hay muchísimo ausentismo, hay muchísima rotación, personas que entran a trabajar, trabajan 2-3 meses y se van a otro lado. Entonces eso está complicando mucho el crecimiento de estas personas en un empleo que puedan hacer una carrera. Entonces es ahí donde se necesitan las facilidades para que estas personas se integren a las cadenas productivas, perdón. De igual forma, si nos vamos al tema del campo, hacer que todas estas personas pues no piensen nada más en tener su pequeña cosecha y venderla a la primera persona que se acerca, sino ver de qué forma se pueden integrar a cadenas productivas para que puedan hacer crecer, para que puedan invertir en tecnología y puedan finalmente desarrollarse y salir ya de lo que es el ámbito, digamos, de la pobreza a ser verdaderamente productivos. Pero como le decía hace un momento, finalmente pues esto no es lo fácil, esto es lo complicado. El camino más fácil es buscar el asistencialismo, darles recursos gratis sin que tengan que hacer nada para que de esta forma puedan tener los votos y así el político se vea beneficiado. Yo creo que hay que romper con eso. Nosotros de nuestro sector pues obviamente estamos totalmente en contra de esas posturas. Nosotros queremos y buscamos el desarrollo, como ya lo hemos dicho mucho. Finalmente, cuando hay desarrollo de las empresas, cuando hay crecimiento, cuando hay economía, pues el beneficio es para todos, para el gobierno, para los ciudadanos, para los empresarios, y esto sí debe de ser, obviamente con sí unas reglas que estén claras para que los empresarios también paguemos nuestros impuestos, también aportemos, pero finalmente que sean conscientes que finalmente si las empresas crecen, se desarrollan, abren nuevas sucursales, hay más inversión, habrá mayor empleo, habrá mayor estabilidad social, el gobierno tendrá más recursos y todos estaremos, digamos, con un crecimiento enfocado en el bien común. Eso es lo importante. Dicen que hay que tratar de ayudar a que se genere el bien común, que el bien común no es la suma de bienes de los integrantes de una sociedad, sino fomentar el bien común es crear las condiciones necesarias para que la gente se desarrolle en base a sus capacidades, claro, en base a su espíritu de superación, en base a muchas cosas, y eso es lo que realmente constituye el bien común. Sí, es lo que pues al menos yo tengo muy claro, que solamente así saldremos adelante, si bien estamos en la representación, digamos, patronal, pero yo sí al menos tengo la forma de pensar muy claro que si no salimos adelante como sociedad, pues el sector patronal tampoco va a salir adelante. Perdemos todos, simplemente. Todos, exactamente. Vamos a una pausa. Continuamos en su programa Líderes de Opinión y estamos platicando esta mañana con el licenciado Jesús Muñoz de Cote Sampieri, presidente de la Canaco. Abreviada mejor. Así es más fácil. Fíjate que ahorita que estabas comentando el asunto del asistencialismo, yo recuerdo que hace muchos años me tocó, y voy a poner un símil para hacerlo más
más atractivo el ejemplo. Me tocó estar en un parque en Estados Unidos, en un parque de esos donde cuida mucho la naturaleza, etcétera, un parque nacional. Y algo que me atraía muchísimo es que yo estaba comiendo unos cacahuatitos y con el ruido de la bolsita de los cacahuates, al abrirla, las ardillas que estaban por ahí lo oían, se acercaban, se me subían por el pantalón y un animal tan arisco como es la ardilla, tenía el valor de subirse y comer de mi mano los cacahuates. Hice ese experimento, extendía mi mano con cacahuates y algunos pajaritos venían, casi se paraban en mi mano y se llevaban un cacahuatito. Yo pensé estar haciendo algo bien, dándoles de comer a los animalitos. Y llegó por ahí uno de los guardias y me dijo que no lo hiciera. Yo le pregunté cuál era la razón, no le veía nada malo. Me dice, mire, no lo deben de hacer, por eso está prohibido aquí, porque si el animal no aprende a buscar su propia comida, en el periodo de invierno, cuando no vienen turistas, el animal se muere. En este caso, válgase la comparación, a lo mejor extrema, pero cuando las personas viven del asistencialismo que da el gobierno, no se preocupan por superarse normalmente. ¿Por qué? Porque ya recibe un dinerito que le dan sin esfuerzo. Eso sí, a lo mejor le dicen de manera por ahí un tanto velada, pero le dicen, oye, pues sabes, te está ayudando fulanito, a la hora de ir a votar ya sabes que hay que votar por él. Es posible porque así se ha hecho durante mucho tiempo. El caso es que si no aprendemos a generar nuestros propios ingresos, no aprendemos a ser libres económicamente para no depender de terceros, pues entonces nunca vamos a avanzar. Y el día que nos quiten esa pensión o ese regalo, pues vamos a pegar el grito en el cielo, porque nos van a obligar a trabajar y no vamos a estar habituados a ello. Ahorita, por ejemplo, estaba yo observando que a los que van a recibir una beca, les van a dar 3,400 pesos mensuales. Y el salario mínimo son 3,100. Sí, entonces, pues algunos van a optar por no trabajar. Sí. Preocupante. Yo creo que aquí, a mí me gusta leer la historia, yo creo que hay que recordarla para tener ejemplos de cómo como país, como ciudad nos hemos desarrollado y hay que hablar de ellos, ¿no? Recordemos que en nuestro país y en nuestra ciudad hay muchos inmigrantes, muchas personas que llegaron de otros países huyendo de crisis económicas muy fuertes. Tenemos fuertes inmigraciones de españoles, italianas, libanesas, y son personas que llegaron sin nada, con como dicen, una mano por delante y otra por detrás, y llegaron a trabajar. Y a trabajar, recibir subsidios. Exactamente. Llegaron sin conocer algunos el idioma. Exacto. Nada, sin un peso, llegaron solamente a trabajar. Vaya, yo tengo muy presente y seguramente conoceremos a muchos casos así, pero yo tengo la imagen de mi abuelo, una persona que lo único que sabía hacer era trabajar. Y trabajaba 12, 18 horas sin quejarse. Y así logró formar una empresa, consolidar una empresa, formar una familia, sacar adelante a sus hijos, que finalmente hoy, después de 3 generaciones, pues se sigue manteniendo, sigue haciendo crecer el negocio, pero el ejemplo es que, bueno, pues con el trabajo se puede salir adelante y cualquier persona puede empezar desde cero y puede llegar a consolidarse, pero desafortunadamente cuando se promueve tanto el asistencialismo, pues se va dejando atrás todo ello. ¿Por qué? Porque es más fácil estar recibiendo dinero que ponerse a trabajar 12, 18 horas al día, y es ahí cuando entramos en un ciclo, en un círculo vicioso que si seguimos así cada vez va a ser más difícil salir adelante de él, y como país nos podemos hundir, como hay muchos ejemplos aquí, sobre todo en América Latina. Entonces es aquí donde pues nosotros levantamos la voz ante
la inconformidad por todos estos programas que se han estado planeando y que además yo creo que ya en este mes y días que se tiene el gobierno ya se está viendo la realidad de que no son tan fáciles llevarlos a cabo. El dinero no crece en los árboles, el dinero no sale de la tierra, el dinero se tiene que producir, se tiene que trabajar para él. Y si se empiezan con estos programas asistencialistas, en un corto, mediano plazo, el país va a estar en problemas, el país va a estar en riesgo financiero. Entonces hay que buscar el contrario, hay que buscar promover el espíritu emprendedor, promover el empleo para que, bueno, pues las empresas crezcan, se desarrollen y finalmente, insisto en lo que dije hace un momento, sea en beneficio de todos, se esté buscando el bien común para que todos como sociedad seamos los que nos veamos beneficiados. Fíjate que el gobierno puede hacer muchísimo, tiene muchos recursos, puede hacer mucho, pero guiando, dirigiendo los programas hacia, o diseñando programas que realmente den frutos, que sean un apoyo para incentivar a la gente a trabajar, a producir más, no generando conformismo, no generando indiferencia, no generando todas esas lacras que en el pasado ya hemos tenido, como cuando al campo se le destinaban millones y millones y millones y miles de millones de pesos, y el campo mexicano, salvo excepciones, pues ha sido siempre improductivo, sobre todo en la época que todavía estaban vigentes los ejidos. Yo recuerdo que en una ocasión un secretario de lo que es ahora SEDARPA a nivel estatal me decía, es absurdo, tengo tantos millones de pesos de presupuesto, puedo hacer muy poco con ellos y me obligan a través de los programas a darlos a determinados productores que cuenten, que logren cumplir con una serie de requisitos. Este dinero no sirve para nada, pero lo damos prácticamente a fondo perdido. Si a mí me autorizaran, con ese dinero yo negociaría con el banco. Vería que el banco les prestara dinero, un banco privado de la banca que tenemos. Entonces, ¿podrían los agricultores tener acceso a créditos? Parte de los intereses yo los podría pagar con el fondo que tengo, con el recurso que tengo, y eso haría que más dinero llegara al campo, que el campesino fuera el responsable porque se vería obligado a pagarle al banco cuando es el gobierno el que presta el dinero, pues les da lo mismo pagarlo o no pagarlo, inventan cualquier cosa o se gastan el dinero en otras actividades, pero no lo destinan a lo que era pues la obligación o su obligación hacerlo. Entonces hay manera de lograr un efecto multiplicador de esos recursos, pero lamentablemente volvemos al tema, a veces quien le toca tomar decisiones sobre políticas públicas, pues lo único que sabe o ha aprendido a hacer es grilla, grilla y más grilla. No llaman a los que sí saben, porque en un momento dado a lo mejor tienen temor a ser rebasados, o tienen temor a que perder popularidad, o tienen el temor de que la gente se dé cuenta que no saben nada. Claro. Entonces, yo creo que esto es crítico y aquí es donde, en mi opinión, las agrupaciones que vertebran a la sociedad, como las cámaras, los sindicatos, tienen que tomar su papel y en una forma respetuosa, comedida, propositiva, decirle al gobierno, oye, creo que por aquí no, debe ser por acá. Sí, claro. Así debe de ser la postura del sector empresarial, porque si no, no vamos a salir adelante y creo que ya está más que claro que pues no son los funcionarios los que nos van a hacer salir adelante. Ellos no tienen claro el panorama, no tienen claro cómo crear una empresa, cómo crear un empleo, cómo generar derrama económica. Ellos lo que saben es hacer grilla, es manejar elecciones, es ver la forma de juntar votos para que su partido, su candidato gane, pero fuera de ello, pues nosotros tienen que voltearnos a ver a nosotros para en base a ello tomar las decisiones, y es ahí donde está el estira y afloje, donde están las posturas encontradas, donde están muchas veces ya los inconformismos o las posturas ya más fuertes, como a lo que estamos llegando con el tema de la energía eléctrica. Retomo ello porque es algo que hemos considerado como un duro golpe para el sector productivo,
que está generando que muchas empresas estén ya digamos, en situación de estar pensando en qué va a acabar esto, y finalmente pues estás afectando todo lo que hemos platicado, estás afectando la creación de empleo, estás afectando la inversión, y pues eso no debe de continuar así. Estos productos sí, si bien lo sabemos de años de ineficiencia en una empresa como CFE, de muchos señalamientos de corrupción que ha tenido, que ya la están volviendo o ya se ha vuelto inoperante, pero tampoco es la forma de revertir esto a través de los incrementos hacia todos los empresarios, y no solo empresarios, sino también a los ciudadanos, porque también a los hogares está llegando más cara la energía eléctrica, y bueno, pues esto se tiene que liberar de alguna forma, que es lo que yo considero la principal incertidumbre que se tiene al día de hoy. Hay otro tema importante que podríamos hablar, el tema de las compensaciones universales que se están quitando, que yo creo que también es un duro golpe para el sector empresarial. Es una decisión que se está planteando y que se está tomando, que es ajena a lo que tanto hemos pedido, que es la simplificación fiscal, la agilización de los trámites. El hecho de quitar estas compensaciones es un duro golpe para nuestro sector, y son más ejemplos de decisiones que se están tomando que van en contra de lo que nosotros consideramos importante para el desarrollo de nuestro sector. Yo quisiera, para que el auditorio estuviera más empapado del tema, que nos explicaras en qué consiste lo de las compensaciones que están quitando. Claro, sí, con mucho gusto. Si por la situación de la empresa en un momento dado tiene saldo a favor de algún impuesto, digamos ISR, por la operación del negocio, tienes un saldo a favor. ¿Qué pasaba? Si tú tienes que pagar IVA, entonces tú ya no desembolsas. Tú de este saldo a favor que tienes de ISR lo compensas y digamos que matas este impuesto que tenías que pagar. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora cuando quiten la compensación universal? Pues este IVA a favor que tienes de ISR de entrada lo tienes ahí retenido, no lo puedes tocar, y este impuesto que tienes por pagar, en este caso IVA, lo tienes que desembolsar. Entonces, por un lado tienes dinero detenido, porque sí te dicen que lo puedes solicitar de devolución, pero sabemos por experiencia que es muy complicado solicitar una devolución de impuesto, y por otro lado tienes que desembolsar recursos para pagar otro impuesto. Entonces lo más fácil es la compensación, decir, bueno, aquí tengo esto a favor, pues esto que tengo que pagar lo mato y ya no tengo que hacer mayores trámites, pero te están quitando esa opción, entonces te están haciendo que tengas no solo dinero parado, sino que tengas que nuevamente desembolsar dinero para pagar un impuesto. Para ponerlo en números más claros, si el gobierno me debe de impuestos sobre la renta 1,000 pesos y yo le debo de IVA 3,000, antes de esta modificación yo decía debo 3,000, pero me deben 1,000, ya nada más pago 2,000. Exactamente. Ahora me sigue debiendo el gobierno, no me devuelve el dinero con la rapidez que yo lo requiero, pero además tengo que pagar los 3,000. Exactamente. Quiere decir, en pocas palabras, que me van a estar jineteando mi dinero. Así es. Vamos a una pausa, antes de que nos haga daño el desayuno. Sí. Vamos a una pausa. Continuamos platicando con el licenciado Jesús Muñoz de Cote Sampieri, presidente de la Canaco. Oye, mi estimado Jesús, ¿ha habido contactos o comunicación con las autoridades para poder explicarle este tipo de problemas que se presentan ahora y que según algunos empresarios es como ir para atrás, sí, en algunos casos? Pues ahí sobre todo las cúpulas empresariales, en este caso la Confederación de Cámaras de Comercio, sé que la Coparmex a nivel nacional y bueno, finalmente los organismos cúpula son los que han tenido acercamiento, contacto, pero por lo que sabemos ha sido difícil, ha sido complicado. Los diputados están en una postura de lo que ellos digan es lo que va a proceder y estamos cayendo en una interacción bastante compleja porque finalmente son decisiones que se están tomando ajenas a lo que tanto hemos pedido, ¿no? Insisto en el tema de la simplificación fiscal. Cada año que hay elecciones nosotros estamos pidiendo que se simplifique, pero a su vez vemos cómo cada año se está complicando más. Ya venimos desde el 2016 aproximadamente con una complejidad en el pago de impuestos
que está haciendo que las empresas pues ya hasta tengan que contratar personal nuevo para poder cumplir con todas esas obligaciones que se nos están exigiendo, y ahora con estos temas nuevamente caemos en esta dinámica de que bueno, pues se están complicando más la operación. Ya un empresario que se dedica al comercio de abarrotes pues ya no es nada más comprar y vender, ya ahora te tienes que dedicar a trámites de impuestos, ¿no? Ya tienes que atender un poco tu actividad primordial económica para poder concentrarte y sacar adelante toda una complejidad fiscal que, bueno, insisto, va en freno, en deterioro o en retroceso inclusive de lo que es el desarrollo de las empresas. Mira, ahorita que decías esto, me acordaba, yo empecé a trabajar en la construcción hace ya 40 y tantos años. Y recuerdo que en la constructora, no obstante que teníamos muchísimo trabajo, había un contador y 2 o 3 auxiliares. Había muchos ingenieros, había muchos arquitectos. ¿Por qué? Porque la actividad preponderante de una constructora es construir. Muy bien. Ahora resulta que se ha ido invirtiendo las cosas. Ahora hay menos ingenieros, menos arquitectos, pero se requiere más personal administrativo. Y requieres que además alguien te asesore, porque claro, a veces están tan mal redactadas las leyes, reglamentos, etcétera, que se requiere una interpretación. Y el riesgo es que, me ha pasado, un contador me dice una cosa, otro contador me dice algo diferente. Luego recorres con un abogado. Recorro con un tercero y pensando que me diga cuál es la buena A o B y me saca la opción C. Entonces hay un temor a cometer un error. Claro. Y ahora los errores cuestan muy caro enmendarlos y además hay hasta cárcel para... Cosa curiosa, fíjate. Tú dejas de pagar algo por una omisión verdadera, a lo mejor falta de conocimiento o no sé, a lo mejor complejidad de interpretación de la ley. Entonces viene sanción, recargos, intereses moratorios, en fin, se te viene el mundo encima. En una de esas hasta la cárcel puedes llegar. En cambio, el gobernante, el funcionario que maneja el dinero de nuestros impuestos, desaparece 100 millones o 200 millones y no es delito grave. No. Y no es delito grave. Bien decía por ahí un abogado, también de Coparmex, el licenciado Campos Echeverría, decía, se requiere piso parejo. Si por un lado hay obligaciones cuya omisión se sanciona severamente, en el caso de que las cometa un ciudadano, un contribuyente, pues también esas sanciones deben ser parejos para el que maneja el dinero de los contribuyentes. A mí me ha llegado a veces notificaciones ridículas donde, por ejemplo, por un supuesto adeudo del Infonavit derivado de un mal cálculo, se quedaron a deber 20 pesos o 30 pesos hace 4 años. Pues ahorita vienen los 20 pesos más las actualizaciones, que bueno, a lo mejor no da gran cosa, pero los gastos de notificación y el número que pensás se vuelve una cifra mayor. Aunque no tenga razón, hemos llegado nosotros al caso extremo de decir, mira, son 1.500, son 2.000 pesos, vamos a pagarlo, porque tratar de aclarar esto nos va a costar más caro en vueltas, papeles, tiempo, etcétera. Yo creo que eso tiene que cambiar, pero me da la impresión que en esta administración no va a haber muchos cambios. Mira, yo le hago un comentario. Digo, aunado a todo lo que decía del coraje de que pues, contra el sector empresarial se van y contra los funcionarios pues, parece que hasta los dejan en libertad. Muchas veces uno inclusive va a un restaurante y se lo encuentra comiendo, despilfarrando el dinero con una total impunidad, que eso es lo que da coraje a la sociedad y tenemos que decirlo. Yo creo que eso es parte de lo que provocó el resultado de las elecciones, el odio, el rencor que tiene la sociedad hacia toda esta clase política que durante muchos años ha llevado al país a una imagen de corrupción y de impunidad de la que, bueno, va a ser complicado salir. Yo me quedo y yo insistiría mucho con una de las banderas, si no es que la principal bandera que este gobierno entrante tuvo, que fue el combate a la corrupción,
que queremos ver, y yo creo que como ciudadanos y en este caso como representantes de organismos de la sociedad, de organismos empresariales, exigirles que efectivamente tengan ese combate a la corrupción del que tanto hablaron durante su campaña, que coincido, no nos están pintando en estos pocos días un panorama que así efectivamente vaya a ser, pero yo creo que tenemos que insistir en mucho ese tema. Yo creo que ese puede ser un cambio que sí modificaría el entorno social del país, pero tenemos que confiar, pero sí no vemos claro el panorama de que efectivamente se vaya a lograr. Porque además dijeron que no van a barrer para atrás. Entonces hay mucha gente que saqueó al país de manera inmisericordia, de manera descarada, y goza de cabal salud y de total libertad. Entonces son cosas un poco difíciles de entender. Si estamos hablando de que las cosas mejoran, tiene que haber sanciones contra quienes se corrompieron, porque de otra manera, si no hay sanción, hay impunidad, y si hay impunidad, pues hay la ilusión de regresar después a hacer de las suyas. Claro, sí, desafortunadamente ese es uno de los principales problemas que ha tenido el país, la impunidad. Creo que inclusive, pues como lo dice, muchos aspiran a entrar a la función pública, no por precisamente ayudar a los ciudadanos y a la sociedad, sino por hacerse ricos, porque ven ahí una mina de oro, digamos, donde si entras ahí te vas a acceder a recursos que pues muy fácilmente vas a poder formar un capital, que pues eso no debe de ser el objetivo de la función pública, pero desafortunadamente por años de corrupción, de impunidad, pues así es la imagen que tiene en estos momentos. Pues es algo crítico, pero bueno, la idea de estos programas es que al final acabemos con una reflexión positiva. Yo creo que el cambio se ha dado, la sociedad, una buena parte lo pidió, ojalá que ese cambio sea para mejorar. Yo creo que todos tenemos que poner de nuestro granito de arena, el cambio no se va a dar solito, creo que nuestras acciones cotidianas son las que poco a poco irán haciendo el cambio, y no solamente lo que nosotros pensemos, sino también de tratar de permearlo hacia nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, hacerles ver que el cambio está en nosotros, el cambio no lo va a hacer el gobierno solo, el cambio está en cada uno de nosotros. En nuestro sector, que es el empresarial, pues tenemos que decirlo, la fortuna de liderar un grupo de personas que son nuestros trabajadores, y que finalmente el enfoque pues no solamente sea el generar utilidades para la empresa, sino también crear una mejor sociedad, tener limpias las calles en las que estamos, tener las banquetas de donde están nuestros negocios, por ahí podemos empezar, de alguna forma generar actividades para que nuestros trabajadores con su familia se acerquen, para que los niños pequeños se conozcan de valores, de cultura, de religión en un momento dado, y de esta forma podemos tener un mejor entorno y no quedarnos nada más de brazos cruzados a lo que tanto hemos criticado, de que es el gobierno quien solito genera el cambio. Yo creo que tenemos que ser cada uno de nosotros, y pues en nuestro sector empresarial, pues en nuestro entorno, con nuestros trabajadores, creo que es un buen punto de partida para poder lograr el cambio que todos queremos. Ojalá las autoridades escuchen, no nada más a su grupo que les dice que normalmente, sobre todo entre más alta sea la jerarquía del funcionario, de la autoridad, pues le dicen lo que quieren oír, sino que le digan la realidad. Hay cosas que se están llevando a cabo sin un estudio económico realista. Lo del Tren Maya es algo que nos preocupa, porque a lo mejor se vuelve un barril sin fondo. Lo del aeropuerto de Santa Lucía también es otro caso crítico. En fin, ojalá las autoridades se dejen ayudar, ojalá tengan la apertura y tengan de esa forma la gratitud de la gente si hacen las cosas bien. Si algo un político le gusta disfrutar es el reconocimiento de los ciudadanos, de sus gobernados, cuando hacen las cosas bien. Ahorita este gobierno o estas administraciones a nivel estatal y federal llegan con un bono de confianza emitido por los que votaron por ellos, y yo creo que tienen la obligación de no defraudar. Así es, y para ello tienen que escuchar. Tienen un importante reto, un importante compromiso, y pues finalmente nosotros por un lado estaremos para ayudarlos en lo que podamos, pero a su vez también estaremos para señalar lo que consideremos que se está haciendo mal. Que sea algo propositivo. Es importante aplaudir lo que se hace bien, porque es una forma de reconocer, es una forma educada, justa, de reconocer lo que se hace bien. Y generar un buen entorno. Pero también
pues la obligación de los ciudadanos y sobre todo de los organismos que vertebran a la sociedad es señalar cuando algo se está haciendo mal. Es como si, yo recuerdo cuando viajaba mucho, en mi época de estudiante, viajaba en autobús, a veces el chofer se iba durmiendo y lo íbamos viendo. Ahora no se nota porque tiene una puerta y cierran. Ya se comiendo un adiós de que no se vaya a dormir, pero si veíamos que empezaba a cabecear y se hacía adelante, empezamos a chiflar y a aplaudir para que el chofer despertara. Claro. En este caso, a veces hay que aplaudir y chiflar un poco, patalear un poco, para que las autoridades se den cuenta que lo están llevando por el camino equivocado. Y cuando van bien, también decírselos, para que se animen y digan, bueno, vamos bien, estamos recibiendo el reconocimiento de la gente. Claro que sí. Don Jesús, te agradezco mucho. Sé que eres una gente muy valiosa, a pesar de tu juventud, eres una persona muy preparada, muy conciliadora. Yo creo que vas a dejar un hueco muy grande ahora que termine tu periodo. No sé, espero que continúes porque ya aprendiste. Espero que continúes tu actividad dentro de las cámaras. Gente o personas con estas características necesitamos para sacar adelante al país. Gracias. Yo te agradezco mucho que hayas venido. Te deseo mucho éxito en lo que el futuro te depare. No, gracias. Y tengo que reconocer que el buen trabajo que considero hemos hecho en Cámara de Comercio ha sido por el respaldo de muchas personas que han estado a mi alrededor, el consejo que integran la Cámara, y pues también los representantes de otros organismos que también de alguna forma pues comparten la misma visión, aunque cada quien a su estilo, a su forma, los intereses de la Cámara que dependan, pero pues si siempre estamos mentalizados en el bien común, pues podremos salir adelante. Y pues siempre consejos de muchas personas, incluido usted, ingeniero, pues son lo que uno valora y en base a ello va formando su carácter, va formando o va realizando cada uno de los pasos que va teniendo en la vida, y pues cuando se tienen buenos resultados y la gente lo reconoce, pues se siente uno muy contento y muy satisfecho. Y pues siempre es un gusto compartir un programa como este con usted para platicar de todos estos temas y pues compartir las experiencias que todos tenemos, pero que usted con su importante trayectoria siempre nos ha transmitido. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto saludarte. Feliz año y gracias. Que este año sea de muchos éxitos a nivel personal, a nivel de la Cámara y desde luego a nivel de nuestra comunidad y de nuestra patria. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención. Hacemos el compromiso de vernos y escucharnos, Dios mediante, la próxima semana en su programa Líderes de Opinión. Que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto. Gracias.